Listo. Ahora, en este módulo vamos a agregar un top level para que podamos ingresar los valores para agregar a la historia. Entonces, cuando yo le dé el botón agregar historia, me abra un top level, una nueva ventana en donde me pongan los campos para añadir estos valores a la historia. Entonces, comenzamos. Vamos al código. Aquí tenemos historia médica y aquí abajo vamos a poner def. Vamos a poner top o vamos a poner aquí agregar. No, el top agregar historia. Vamos a crear un top agregar historia. Aquí ponemos self. Listo. Aquí vamos a poner self.top agregar historia. Agregar historia va a ser igual a top level. Aquí vamos a poner self.top médica.título. El título vamos a poner agregar historia. Self.top historia médica. Disable 0,0. Self.top historia médica. Aquí le hemos puesto tot historia médica, también lo hemos puesto aquí, entonces aquí va a ser no, aquí es tot agregar historia, nos estamos confundiendo. Aquí es tot historia médica, tot agregar historia. Open. Va a ser un conflicto con la definición, entonces vamos a poner tot a historia. Aquí vamos a poner punto config. Y aquí vamos a poner el background. Va a ser el cdd 8ff. Y bueno, aquí vamos a utilizar algo más en el top level que no hemos aplicado en el anterior de historia médica. Vamos a ponerle aquí frames. Entonces vamos a poner self.frame. A ver, frame. Datos. Datos historia. Va a ser igual al tk.labelFrame. Y aquí va a ser self.aneltot agregar historia. De ahí vamos a poner self.frame datos historia.config. Y aquí también le ponemos el background. Background va a ser igual al mismo de aquí. Listo. Ahora self.frame datos historia.pack. Vamos a poner aquí field es igual a bot, coma, span. Después vamos a poner que yes. El paddy. Voy a poner 20 y el paddy edge. Vamos a poner. No, aquí 20 y aquí hay que ponerle 10 mejor. Listo. Ahora vamos a poner self. Ahora los labels. Aquí va a ser label. A ver, puede ir el label motivo. Motivo. El label motivo. Motivo historia. Historia. Va a ser igual. Artica.label.
Va a ser tk.label self. Va a estar en el frame datos de historia. Aquí vamos a poner el text. ¿Qué va a decir? A ver. Va a decir el motivo de la historia. De la historia médica. Aquí vamos a poner coma. El tamaño width. Le vamos a poner 20. El font. Aquí vamos a poner Arial. Coma 12 a 15. Y le podemos poner el bol negrita. Aquí le vamos a poner el background, que sea igual al de aquí. Y ahora nos falta ponerle su ubicación. Frame, no, label, motivo, historia, punto grid. Muestra en el row 0. En la columna 0. El pad vamos a ponerle un 5 y el pad 3. Listo. Ya tenemos el label motivo historia. Entonces aquí vamos a poner los labels. Aquí vamos a poner labels historia médica. Labels agregar historia médica. Entonces aquí hemos puesto el label del motivo. Ahora vamos a poner similar. Pero va a ser ahora del examen auxiliar. Examen auxiliar historia. Aquí datos. Aquí examen auxiliar de la historia. Aquí podemos poner solamente examen auxiliar. With 20, el mismo background. Y aquí va a estar en la fila 1. Listo. Vamos a crear ahora el tratamiento. Tratamiento. Y va a ser igual de que label, lo que va a ser tratamiento. Tratamiento. Y aquí va a estar en la fila 2. Tratamiento. Y por último, el detalle. Detalle. Copiamos, pegamos. Aquí también faltó hacer esto. Tratamiento, historia. Y este va a estar en el row 3. El detalle historia. Aquí va a ser detalle de la historia médica. Listo. Bueno, aquí vamos a saltearlo 1. O sea, vamos a poner esto en el 2. Este va a ser el 3. Y este va a ser... No, este va a ser en el 4. Y este va a ser en el 6. ¿Por qué? Porque los entry lo vamos a poner en la fila 1, en la fila 3 y en la fila 5. Y en la 7. Entonces aquí vamos a poner de una vez los entries. Entries, agregar historia médica. Y vamos a poner entonces los entries. Entonces vamos a poner self.sb motivo historia. Va a ser igual a atk.stringbar. Vamos a poner self.
motivo historia va a ser igual a tk.entry. Aquí ponemos que va a estar en el self, en el top, agregar historia, coma el set variable va a ser self.sb motivo historia. Ahora vamos a poner self.motivo historia .config. Vamos a poner el tamaño width 45 y el font vamos a ponerle que sea Arial, 15. Y ahora la ubicación self.motivo historia.grid va a estar ubicado en el row 2. Aquí hemos puesto que esté en el row 0 el igual motivo historia. Entonces aquí lo vamos a poner en el 1. Solo un 0. El paddy igual a 5. El paddy igual a 3. Y le ponemos un call span de 2. Listo, ya tenemos el de motivo. Nos falta unos 4, 3 más. Entonces aquí sería una CB examen auxiliar historia. Aquí va a ser examen auxiliar historia. Aquí vamos a añadir esto. Aquí sería examen auxiliar historia. Copiamos, pegamos. Y aquí va a estar en el row 3. Aquí va a ser tratamiento. 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 Acá va a ser tratamiento. Tratamiento. Historia. Va a estar en el row 5. Y aquí el detalle. Se ve detalle. Y le vamos a poner detalle. La historia. Y este va a estar en el 7. Listo. Aquí hemos creado el primer frame. Frame 1. Aquí vamos a crear otro frame. Aquí va a ser el frame 2. Entonces vamos a crear self.frame. En este caso le hemos puesto frame datos historia. Aquí le vamos a poner frame. Fecha historia. Porque en este frame le vamos a poner la historia y también los botones. Entonces le voy a poner frame, fecha, historia. Va a ser igual a tk.label frame. Ponemos self. Va a estar en tot, agregar historia. Ponemos self.frame fecha historia. Config.
background va a ser el mismo. cd8 ff ser.frame historia.pack. Vamos a poner lo mismo. File va a ser igual a bot. Stance span va a ser yes. El pad va a ser 20 y el pad será 10. Ahora vamos a crear el label. Label fecha. Agregar historia. Entonces aquí vamos a hacer algo interesante. Bueno, primero vamos a crear el label. Self.label fecha historia va a ser igual a tk.label aquí vamos a poner self. Va a ser en el top agregar historia text. Vamos a ponerle text. Aquí va a ser fecha y hora. Le ponemos el tamaño 20. El font. Bueno, por defecto le estoy poniendo Arial a todo. Y el tamaño lo vamos a poner 15. Como su background va a ser el cd de 8 ff ser.label fecha historia .grid. Ya se me está yendo la voz. Row igual a 1. Va a ser en el row 1. En la columna 0. Body va a ser igual a 5 y el body va a ser igual a 3. Listo. Ahora aquí vamos a poner su entry. El entry, fecha, agregar historia. Listo. Aquí vamos a agregar el self.sb fecha historia igual a tk.streambar. Vamos a poner self.fecha historia va a ser igual a tk.entry y ponemos self. Va a estar en el frame fecha historia, coma, text variable va a ser self.sb fecha historia, fecha historia. Ahora vamos a poner self.entry, aquí sería entry, ¿no? Entry fecha historia .config y vamos a poner white, le vamos a poner 25, font Arial, 15. Ahora el self.entry fecha historia .read va a estar ubicado en el row 1, en la fila 1, pero en la columna 1,
coma el paddy 5 y el paddy y va a ser 3. Ahora, aquí viene lo interesante. Nosotros vamos a hacer que agarre la fecha actual, o bueno, la fecha de nuestro ordenador, ¿no? La fecha y la hora que tenemos. Entonces, para eso, aquí le vamos a poner, ponte un, a ver, traer, traer fecha y hora actual. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner self.sb fecha historia punto set. ¿Qué vamos a traer aquí? Vamos a traer el data time punto. El data time significa que nos va a dar tanto la fecha como la hora, el tiempo. Si lo ponemos date, solamente nos va a traer la fecha. Entonces vamos a poner data time to date y ponte, aquí le podemos poner punto, el strf time. Este es para ponerle el formato que queremos que nos devuelva, ¿no? Entonces vamos a poner aquí comillas simples. Vamos a decir que nos traiga el día guión el mes guión y el año. Y mayúscula. Le damos un espacio y queremos que nos traiga la hora, dos puntos y el minuto. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Al momento que cuando nosotros abramos este agregar historia, en nuestra entry fecha historia se va a cambiar por el, la fecha y hora de nuestro sistema, nuestra fecha actual. Entonces con este comando vamos a hacer eso. Ahora, una vez tenemos esto, nos falta solamente agregar los botones. Le vamos a poner acá buttons, agregar historia. Entonces aquí solamente vamos a crear un botón que sea .self.btn agregar historia. Va a ser igual a tk.button. Aquí vamos a poner self. No, aquí va a ser en el frame. Fecha historia. Aquí el text va a ser agregar historia. No, aquí sería. Acá sería, a ver, agregar historia, ¿no? Agregar historia. Listo. Todavía tenemos que crear el comando. Self, aquí vamos a ver, self.btn agregar historia. Mira, le puse doble G. Listo, aquí va a ser agregar historia. Config. Vamos a poner config, el white va a ser 20. El font, como siempre, va a ser Arial, coma 12, coma. Y hay que ponerle aquí negrita, bold. Ahora, el background. Bueno, foreground. Aquí el foreground va a ser that 5 de 6. Coma. El background va a ser a ver, al botón agregar, ¿qué background le vamos a poner? Yo creo que un azul. Un azul. Aquí le vamos a poner el cursor. Cursor que sea el hand 2 y el activate
background va a ser el de aquí, esta fuente. Ya ustedes ven qué tipo de color de fuente quieren que tenga sus botones. Yo le estoy poniendo cualquiera que me parezca rápido. Entonces, una vez que tenemos esto, nos falta ubicarlo. Btn agregar historia, punto grid. Y aquí vamos a ponerlo en el row 2, ya que la fecha está en el row 1. En la columna, en la columna 0. En la columna 0. Paddy, vamos a ponerle un paddy de 10 y 5. Este ya tenemos el botón agregar historia. Y ahora vamos a crear el botón salir. Veamos, llegamos. Y aquí va a ser btn salir, salir, historia, salir, agregar historia. Salir de agregar historia. Vamos a poner el toque botón. Aquí va a ser salir. Salir. Y aquí en el botón salir le vamos a poner negro. Su background. Y su anti-background le vamos a poner gris. Y este va a ser en el row 2, pero en la columna 1. Y aquí el command va a ser igual a self. ¿Cómo se llama el tot? El tot se llama top a historia. Entonces vamos a poner aquí self.top a historia.destroy. Destroy. Listo, ya tenemos el botón salir. Ahora vemos cómo está quedando. Aquí el tot agregar historia. Esto le vamos a poner al botón guardar historia. Entonces aquí vamos a poner en btn guardar historia, vamos a poner coma, command, va a ser self.tot agregar historia. Ahora guardamos los cambios, ejecutamos. Aquí seleccionamos a Rosa, es el paciente. Cuando le damos agregar historia nos tiene que aparecer la nueva ventana. Ok, aquí nos botó un error. TK, dice función, error. Dice, a ver, en donde TK, level frame. En el level frame dice, a ver, hay un error en el level frame. Entonces aquí en el level frame dice que scrollboard, no, aquí no es. Aquí, TK level frame. Entonces significa que no lo hemos importado. Entonces vamos a poner aquí, a ver, coma, level frame. Guardamos, ejecutamos. Igual, TK funciona has not duplicate. 405. En la línea 405.
Acá dice. Ah, aquí es todo. Ah, historia. Ese es el error. Entonces cerramos. Lo vamos a ejecutar. El paciente. Agregar historia. Y ahora puede que también tengamos el mismo error más abajo. A ver, aquí. Aquí stop a historia. Aquí stop a historia. Porque está el top level lo hemos llamado top a historia. Aquí está haciendo conflicto con esta definición. Con la función. Entonces aquí también top a historia. Top a historia. Top a historia. Top a historia. Casi a todo lo hemos puesto. Mira. Aquí sí lo hemos puesto frame, fecha historia. Listo, creo que eso sería todo. Estaba generando conflicto con la definición, con la función. Entonces guardamos, ejecutamos, ser el paciente, agregar nuevo. Aquí que sale ahora. El motivo historia sale en la línea 426. 426. Nos sale el motivo historia, punto grid. ¿Qué nos manda? Dice agregar historia. Motivo historia, punto grid. Dice Canon Dios Geometry Manager Grid Inside Top Level. Ok. Dice que aquí tenemos un error. Bien, nos sale el error porque estamos poniendo esto en el tot a historia, en el tot level. Pero nosotros hemos creado el frame datos historia. Entonces aquí no es self a historia, sino sería frame datos historia. Igual que aquí. El tot frame datos historia. Datos historia. Frame datos historia. Este frame sí está bien aquí. Y aquí sería frame. Aquí el level fecha historia va a estar en el frame fecha historia. Aquí también, bueno, aquí está bien. Aquí también. Y bueno, listo. Ahora el conflicto era de que estábamos poniendo. Aquí nos dicen, ¿no?, que el tot level no tiene grade inside. Entonces, nosotros hemos creado por eso el frame. Entonces aquí el label teníamos que ponerlo dentro del frame datos historia. Y aquí hemos creado el segundo frame, que es frame fecha historia, que debe ir en label fecha historia, en el entry fecha historia y en los botones. Entonces guardamos, ejecutamos, seleccionamos historia del paciente, agregar historia del paciente y ya nos aparece. Entonces aquí nos aparece para agregar el motivo de la historia médica. Aquí le podemos agregar ahorita, agrandar. Aquí hemos puesto detalle de la historia médica. Y aquí fíjense, la fecha. Nos está mandando la fecha y la hora actual. Martes, bueno, el 11 de enero del 2022 son las 23:27. Entonces, vamos a cerrar esto. Vamos a limpiar ls. Y aquí en los labels, aquí en el label de aquí,
De fecha historia hay que ponerle que sea en su font, que sea bold, negrita. Y aquí en los labels motivo historia hay que agrandarle su tamaño. En motivo historia y en detalle historia. Ponerle 30. Listo. A ver, ejecutamos. El paciente, agregar historia y ya se ve mejor. El paciente, motivo. Aquí podemos agrandarlo un poco más. Bueno, aquí creo que en la hora vamos a achicarlo. Vamos a achicar en la hora, en la fecha, en el entry vamos a ponerle menos, sea 20. Listo. Y aquí en el detalle hay que agregarlo, hay que agrandarlo a 60. A todos, 60, 60, 60. A ver, ejecutamos y ya está más grande. Aquí nos sale para agregar el motivo, el sancionar, el tratamiento y algún detalle. Y bueno, aquí está la hora, ¿no? Ahora, este salir lo podemos poner más allá. Lo podemos poner en la columna 3, el botón salir. En la botón, en la columna 3 del paciente, historial, y ya estamos aquí. Bueno, y bueno, aquí le agregaríamos 10 más, creo, para que complete. Entonces le ponemos aquí, en vez de 60, vamos a poner un 70. Pero bueno, este es más estético ya. 70, 70, 70. Solamente para buscar la estética del top level, de la ventana. Ahí está. Dependiendo, pues no, si quieres agregar bastante datos. Listo. Ahora vamos a ver si funciona el botón agregar historia. Porque le hemos puesto en el botón agregar historia el comando. Todavía no hemos creado el comando agregar historia. Solamente hemos creado el salir. Entonces hasta ahora solamente hemos creado el top level de agregar historia. Ahora le tenemos que dar la función al botón agregar historia, que lo veremos en el siguiente módulo.